15 minutos de pánico vivieron pacientes y trabajadores de Blanco anoche en la clínica periférica del Instituto de Previsión Social en la ciudad de Luque, luego de que más de 50 personas que dicen ser hinchas del Club Esportivo Luqueño ingresaran y realizaran destrozos en el lugar. Golpearon puertas, rompieron vidrios. Mauricio, tenés los Sí, detalles. compañeros, y momentos de pánico, según nos estaban relatando algunas personas que estuvieron aquí el día de ayer, fue lo que se vivió en horas de la noche, aproximadamente a las 20 horas, cuando unos 60, 70 hinchas de Luque ingresaron hasta aquí el hospital de IPS en Luque justamente y tomaron prácticamente este lugar generando varios destrozos. 7 u 8 de estas personas ingresaron también aquí dentro del área de urgencias, supuestamente buscando a uno de los hinchas de Luque que había sido baleado con balines de goma y posteriormente auxiliado, mientras los otros 60, 70 se encontraban aquí afuera generando destrozos, como ya podemos ver en imágenes. Había aquí niños, adultos, personas enfermas, personas que necesitaban urgente una atención médica y que tuvieron que de alguna manera resguarecerse para evitar ser afectados por esta situación. Imagínense nada más que 50, 60 personas ingresen hasta aquí con palos, con piedras y empiecen a generar disturbios mientras usted está con su hijo pequeño, por ejemplo, esperando a ser atendido. Esto es lo que se vivió el día de ayer aquí en IPS de Luque. Y ya una de las personas que estaba en este lugar nos relata lo ocurrido. Que vinieron un grupo de fanáticos, ¿verdad? Del Esportivo Luqueño, y que estaba otra persona adentro, ¿verdad? Que fue, sí, que le tiraron balines, parece, balines de goma, y que estaba siendo asistido ahí por los profesionales. Y vinieron, no sé si en busca de él, 8 a 9 muchachitos jóvenes que vinieron con palos, quisieron agredirle a la enfermera que estaba en el rack y se escondieron, entraron bajo el escritorio. ¿Y los pacientes? Los pacientes entraron todos a la urgencia a resguardarse dentro del área de urgencia. La directora afirmó que de ninguna manera estaban preparados para esto y que pasaron aproximadamente 15 minutos antes de que la policía llegue hasta este lugar y que estas personas se disipen. 15 minutos que podrían haber parecido eternos para las personas que se encontraban dentro del hospital. Fue lo que tardaron los policías en llegar hasta este lugar. Cuando ellos llegaron, prácticamente, según nos estaban comentando, la mayoría de las personas que estaban generando los disturbios ya se dispersaron, por lo cual no se hizo mayores trabajos por parte de la policía. Al menos hay una cámara de seguridad que no sé si se puede captar desde aquí, que se encuentra en el ingreso de lo que hace a la zona de urgencias, arriba de portón específicamente, que aún no saben las autoridades aquí del hospital de IPS de Luque si es que funciona, ya que ellos no tienen la posibilidad de controlar esa cámara, al menos desde aquí, desde este hospital. Esto es lo que decían también más temprano la directora aquí del hospital de Luque. Y llegaron con piedra en la mano y con toda la fuerza, con un hecho, con una actitud vandálica realmente, como estampida. No podemos decir que sean humanos porque vinieron como estampida de animales. ¿A esa hora cuánta gente más o menos había en urgencia? ¿Cuál es el promedio? Y yo creo que estaba entre 40 a 50 personas. Nosotros acá en IPS Luque tenemos un promedio de 350 atenciones en 24 horas entre niños y adultos. Las autoridades aquí del hospital de IPS de Luque afirmaron que realizarán la denuncia ante la Fiscalía para ver si es que se puede determinar quiénes fueron las personas que ingresaron hasta este lugar y generaron los destrozos, además del temor en los pacientes que estaban aquí esperando en la zona de urgencias en IPS de Luque. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.